Hoy te llevaremos al corazón de una historia que pocos se atreven a contar, donde el glamour y la tragedia del cine mexicano se entrelazan. Conoceremos la vida de Miguel Suárez y su hijo Héctor, un vínculo oculto lleno de secretos, contradicciones y silencios que marcaron para siempre la historia de la comedia en México. Prepárate para descubrir detalles impactantes que los medios nunca se atrevieron a publicar, momentos que revelan la vida detrás de las cámaras, los conflictos familiares y el talento que emergió pese a todo. Quédate con nosotros, porque esta historia te atrapará desde el primer instante. En el año de 1963, México todavía respiraba los últimos aires de la época de oro del cine nacional. Los reflectores iluminaban nombres que se habían convertido en leyendas: los Soler, los Fernández, los Infante, las Margas López y la inigualable Silvia Pinal. Pero detrás de los escenarios, donde la luz de los estudios se apagaba y solo quedaban sombras, existían secretos tan profundos que ni el paso de los años había logrado borrar. Uno de esos secretos marcaría los últimos años de vida del maestro de maestros, Andrés Soler, e involucraría a una de las jóvenes promesas más radiantes de la época, Fanny Cano. A sus más de 60 años, Andrés Soler era considerado una leyenda viviente. Su voz imponente, su porte elegante y su disciplina inquebrantable le habían otorgado un respeto absoluto dentro del gremio. Sin embargo, la fama y los aplausos no podían llenar un vacío que lo atormentaba desde hacía décadas: la ausencia de un hijo que llevara su sangre, un heredero que perpetuara su apellido. Su vida dedicada por completo al arte había dejado atrás los placeres, las pasiones y la familia. Pero en 1963, aquel deseo se transformó en obsesión. Ese año, Fanny Cano, una joven de rostro angelical y talento innato, comenzaba a abrirse paso en la difícil industria cinematográfica. Su belleza natural y su frescura cautivaron rápidamente a productores y directores, convirtiéndola en la nueva favorita de los estudios. Era la reencarnación de la juventud, de la esperanza y de lo nuevo. Y fue precisamente esa pureza y esa energía distinta a cualquier otra que Andrés había conocido, lo que encendió una chispa dentro de él que pronto se transformó en algo mucho más oscuro que una simple admiración. Los rumores comenzaron a circular entre los pasillos y camerinos. El veterano actor había tomado a la joven como protegida, la invitaba a ensayar en su casa, le ofrecía consejos personales y abría puertas en las producciones más importantes. Al principio, todo parecía una relación artística casi paternal, pero quienes estuvieron más cerca comenzaron a notar algo inquietante. La forma en que Andrés la miraba, la manera en que su voz se quebraba al pronunciar su nombre, la tensión que se percibía cada vez que ella intentaba alejarse, algo había cambiado en su mente. Con apenas 20 y tantos años, Fanny empezó a sentirse incómoda. Aquella admiración que había sentido por el actor se transformó en miedo y desconfianza. A pesar de los halagos, las flores y las promesas, intuía que algo en la mente de Soler había evolucionado más allá de la simple protección artística. Andrés no solo la veía como musa, sino como una especie de redentor, alguien que podía darle lo que la vida le había negado: un hijo. Durante aquel año, el maestro Soler se volvió cada vez más insistente. Le escribía cartas en las que combinaba la admiración con la desesperación. Un hijo nuestro sería la unión del talento y la belleza, le llegó a decir en una ocasión. En otra, le prometió que nunca la dejaría desamparada, que se encargaría de su carrera, de su futuro y de su fama, pero que necesitaba una prueba de amor. Fanny, aterrada, comenzó a evitarlo, pero sus compromisos laborales y la presión de los productores la mantenían atada a su entorno. Se dice que un día, en los estudios Churubusco, la joven rompió en llanto tras un encuentro con Andrés. Lo que ocurrió en esa conversación se mantuvo en secreto, pero allegados afirmaron que el actor le había propuesto directamente tener un hijo suyo, no en el contexto de un romance, sino como un pacto casi ritual, que su sangre no se desperdiciara y que no desapareciera del mundo. Perturbada, Fanny pidió a sus padres regresar de inmediato a Michoacán. Los padres viajaron a la capital y confrontaron a Soler. La discusión fue violenta. Andrés, fuera de sí, gritó que nadie le quitaría lo que por destino le correspondía. Afirmó que la joven debía cumplir la voluntad del arte, como si su deseo estuviera respaldado por una misión divina. Aquella escena fue tan intensa que los vecinos escucharon los gritos:
creyendo que se trataba de una pelea doméstica común. Días después, la prensa comenzó a hablar de la repentina salida de Fanny Cano de varios proyectos en los que ya estaba confirmada. Nadie entendía la razón, y las versiones se multiplicaron: que estaba enferma, que había tenido un romance prohibido, que había sido amenazada. Todo se manejó en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a enfrentarse al envejecido y desgastado Andrés Soler. Por su parte, el actor cayó en un profundo deterioro emocional. Sus allegados comentaban que ya no era el mismo. Sus ojos habían perdido la chispa del artista y su carácter se tornó errático y agresivo. En varias ocasiones, fue visto deambulando por los pasillos de los estudios Churubusco, balbuceando frases incomprensibles sobre deudas no cumplidas y legados que no debían morir. Con el tiempo, la carrera de Fanny Cano resurgió. Logró convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, símbolo de elegancia y carisma. Pero siempre que se mencionaba a Andrés Soler, una sombra la invadía. Nunca habló públicamente del tema, ni siquiera después de la muerte del actor. Años más tarde, los pocos que conocieron la verdad afirmaron que antes de morir, Andrés susurró entre delirios de fiebre: «El hijo que no tuve me perseguirá hasta la tumba». Si te apasionan las historias detrás del cine y la televisión mexicana y quieres conocer todos los secretos, curiosidades y escándalos que marcaron a estos grandes, den like al video y suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que emocionan, inspiran y hacen reflexionar, y cada suscriptor nos ayuda a seguir trayéndote contenido único y lleno de vida.